Hola vagabundos de internet. Seguramente todos se preguntaron la primera vez que vieron Digimon Adventure quién era este ser que manipulaba a Hikari y la hacía brillar. Y seguramente aún se lo estarán preguntando a menos de que hayan visto Digimon Tree o se hayan leído las novelas de Digimon Adventure. Y seamos sinceros, nadie se ha leído las novelas de Digimon Adventure. Pero fue en esta misma novela en donde se hizo mención por primera vez en la historia de la franquicia del nombre de este ser, a quien conocemos hoy como Homeostasis, aquel que desea la estabilidad. Como tal, este ser siempre intenta encontrar un punto medio entre la luz y la oscuridad, y todas sus decisiones en el Digimundo se basan en torno a encontrar este punto de estabilidad. En el caso de Digimon Adventure, sus acciones fueron instigadas por la llegada de Apocalypse y los Dark Masters al mundo digital, lo que la llevó a buscar a distintos niños elegidos a lo largo de distintos periodos de tiempo con el fin de lidiar con esta situación y traer de vuelta la armonía. En este caso, fue Homeostasis quien instigó los eventos de la primera OVA de Digimon Adventure para encontrar a los niños elegidos y quien fabricó los Digivices y etiquetas para ser utilizados por estos niños. Pero tampoco hay que confundirnos, el hecho de que Homeostasis haya hecho algo bueno en esta ocasión no quiere decir de que Homeostasis sea estrictamente una entidad benevolente. De hecho, eso no podría estar más alejado de la realidad. Pues como ya dije, Homeostasis busca el equilibrio. Si el equilibrio se ve desbalanceado hacia el bien, entonces Homeostasis va a favorecer el mal. Sin mencionar que Homeostasis tampoco es la mejor haciendo aliados. Es más, hasta donde sabemos, Homeostasis solo trabaja por conveniencia con los demás. Pues como recordarán de Digimon Adventure 3, en el instante en el que los niños elegidos dejaron de serle útil, Homeostasis empezó a buscar la forma más eficiente de deshacerse de ellos de la forma más rápida posible. Hay que tener en cuenta también que Homeostasis en realidad no es el dios del mundo digital. Es verdad que Homeostasis podría parecer el dios del mundo digital en base a toda la autoridad que tiene dentro de este y al ser básicamente quien se encarga de buscar su estabilidad, pero tanto en el anime de Digimon Adventure como en sus novelas se nos deja bastante claro de que no, Homeostasis no es el dios del Digimundo. Es más, Homeostasis misma lo dice. Homeostasis en realidad sería algo más equivalente a un sistema de seguridad dentro del mundo digital, el cual opera por debajo del verdadero dios de este mundo. Este verdadero dios nunca se nos aclara realmente quién podría ser. Hay quienes piensan que podría ser Yggdrasil en base a todo lo que sabemos del mundo digital, o incluso podría ser ENIAC y Atanasoft, las computadoras centrales del mundo de Digimon Adventure. Sea cual sea el caso, el rol de Homeostasis sigue siendo básicamente el de actuar como su sistema de seguridad. Esto gracias a su insana capacidad de cálculo que le permite prever eventos muy distantes en el futuro con una increíble precisión. Sin embargo, la capacidad de Homeostasis de interferir en el Digimundo se ve bastante limitada por el hecho de que esta no tiene forma física, y por lo tanto se ve siempre obligada a depender de que otros hagan las cosas que ella pide que hagan, como podrían ser los agentes Genai, los niños elegidos o las bestias sagradas en Digimon Adventure, o incluso los grandes ángeles y los caballeros reales en el mundo de Cross Wars manga. Pero wow, ¿cómo fue que Homeostasis pasó de depender de los Genai en Digimon Adventure a depender de los caballeros reales en el manga de Cross Wars? Y bueno, la respuesta se encuentra en Digimon Savers. Como recordarán, en este mundo es donde Yggdrasil se puso bastante yandere y le dio por destruir a toda la humanidad y el mundo digital en un cataclismo multiuniversal, hasta que llegó Masaru y le dio un putazo en la cara para que todo se arreglara. Pues bueno, luego de este incidente, Yggdrasil se dio cuenta de la cagada que cometió básicamente, y decidió retirarse voluntariamente de los mundos para observar el avance de Digimundo en su ausencia. Estos eventos sirvieron como una lección para Homeostasis, quien, intentando aprender de los errores cometidos por Yggdrasil en el pasado, tomó la oportunidad para intentar gobernar el mundo digital por sí mismo, intentando crear un mundo digital mejor a aquel que había logrado Yggdrasil. Y estando en esta nueva posición de poder, fue que los grandes ángeles del Digimundo y los caballeros reales decidieron trabajar bajo sus órdenes. Y ahora la pregunta claramente es, ¿qué tal le fue a Homeostasis? No le fue muy bien. Durante los 5 años aproximadamente en los que estuvo Homeostasis en el poder, fue básicamente un caos total. Primero, y debido a su poca empatía y lo cuadrada de pensamiento que era, Homeostasis provocó la caída de Bagramon,
lo cual luego llevó a que este encontrara los restos del árbol servidor de Yggdrasil y comenzara las Cross Wars, un evento que se replicó en casi todos los mundos conocidos del multiverso, en el cual los Digimon perdieron su capacidad para evolucionar, los distintos mundos digitales del multiverso se dividieron en 108 zonas respectivamente, y los distintos Vagramon de cada mundo comenzaron sus planes para destruir los Digimundos y el multiverso en su totalidad. El Vagramon del anime consiguiendo construir la Dark Stone, una piedra que le daba muchísimo más poder de lo que ya tenía y con la cual podría haber destruido múltiples universos aparte del suyo. Y luego tenemos el Vagramon del manga, quien logró construir artificialmente un Sid Millenniumon mejorado que tendría la capacidad de borrar toda la existencia del multiverso. Luego también tenemos los eventos de las guerras cruzadas de Digimon Crusaders, donde por la falta de protección de la computadora central de Yggdrasil, los Digimon de distintos mundos comenzaron a luchar entre sí en busca de tomar esta posición como el nuevo dios del mundo digital, a pesar de que Homeostasis ya estaba por ahí. Estas guerras derivaron en un conflicto jamás antes visto entre los distintos poderes del mundo digital, y debido a la falta de supervisión, Plutomon y los Titamon lograron invadir el mundo de los Bipeds con el fin de matar a los Olympus 12, quienes antes estaban siendo protegidos por Yggdrasil. Y finalmente tendríamos lo que básicamente sería la gota que rebalsó el vaso, la llegada de Vitium al mundo de Digimon World Redigitize Decode, una entidad digital tan poderosa que por sí sola iba a poner en riesgo la totalidad del multiverso de la franquicia. Este evento fue tan catastrófico que obligó a la reactivación de Yggdrasil para poder lidiar con esta situación. Y en parte también me gustaría hablar de los eventos de Digimon Tree, pero como la mayoría ya tiene que saber, Digimon Tree no es una obra maestra que digamos, y tiene muchísimos fallos argumentales y de continuidad. Pero bueno, dejémoslo en que debido a la manera en la que Homeostasis trataba a este mundo, el de Digimon Adventure, estaba la posibilidad de que los Digimon pudieran morir y fueran incapaces de reencarnar, rompiendo totalmente el ciclo de vida normal de un Digimon. Esto fue lo que pasó con Gotsumon y Pumpmon en Digimon Adventure original, con Wizardmon y Bamdemon hasta cierto punto, y más adelante con Bakumon en Digimon Tree. ¿Y por qué me di el tiempo de recalcar nuevamente de que Digimon Tree es un desmadre de fallos argumentales? Pues de la nada tenemos de que Homeostasis tiene a un Yesmon trabajando para ella, el cual no sabemos si es caballero real o no. No tendría sentido que fuera caballero real porque en este mundo no existen los caballeros reales y todavía no ocurren los eventos de Digimon Savers como para que los caballeros reales quieran voluntariamente trabajar bajo las órdenes de Homeostasis y no de Yggdrasil. Yggdrasil por algún motivo en este mundo ya está actuando como una psicópata yandere como ocurre en Digimon Savers, a pesar de que en Digimon Savers esto ocurre por un error interno en la computadora Yggdrasil, el cual ocurre aproximadamente en el año 2007, mientras que Digimon Tree ocurre 2 años antes en el año 2005, por lo que en realidad aún no había motivo para que Yggdrasil actuara como una psicópata yandere. De la nada y sin ningún tipo de explicación nos salen con que Yggdrasil es básicamente la mano de la oscuridad y la maldad dentro del universo, a pesar de que Yggdrasil es básicamente lo mismo que Homeostasis, solamente que varios niveles jerárquicos por sobre ella, es decir, un ser que busca la estabilidad y que apoyará tanto al bien como al mal dependiendo de lo que el mundo digital necesite en ese momento. Y más encima, la máxima falta de respeto hacia el lore de la franquicia, nos dicen de que Homeostasis fue quien apagó a Yggdrasil. Homeostasis, ese ser que está varios niveles jerárquicos por debajo de Yggdrasil, fue quien supuestamente apagó a Yggdrasil, el dios del mundo digital a quien ella obedece, o bueno, a quien creemos que obedece. Y más encima nos dicen de que Homeostasis, comillas, apagó a Yggdrasil en 2005, cuando los eventos de Digimon Savers, donde realmente Yggdrasil desaparece, ocurren en el 2007, aproximadamente 2 años después de los eventos de Digimon Tree. O sea, ¿what? Yggdrasil podría mirar feo a Homeostasis y Homeostasis se apagaría. ¿Cómo que Homeostasis apagó a Yggdrasil? What the fuck, Tree? Como sea, disculpen por ese pequeño rant que les hice ahora. Espero que de todas maneras les haya servido un poco mejor para entender cómo es la dinámica entre Homeostasis e Yggdrasil. Y si les interesaría saber más sobre Yggdrasil después de escuchar mi breakdown psicológico, pues les dejaré un link en la descripción que los llevará directamente a este video. Y si no, déjenme en los comentarios cuál ha sido el fallo argumental de Tree que más les ha molestado. No tiene nada que ver con el video, no me importa, será divertido. ¡Vamos!
Por último, y como siempre, si les gustaría apoyar más a este canal, los invito a revisar el sistema de membresías de YouTube apretando el botón de unirse abajo al lado del botón de suscripciones o revisando mi página de Patreon. En ambos casos podrán encontrar múltiples beneficios a cambio de ayudar monetariamente a este canal. Y sin nada más que decir, este vagabundo del internet se irá despidiendo y espera verlos en el próximo video. ¡Adiós!